Muy bien, buenos días, tardes o noches. Hoy continuamos con su segunda sección de patología laringia e iniciamos con el papiloma laringio. Papil significa pezón, oma significa tumor. Este se define como un tumor papilar benigno de las cuerdas vocales. Es un tumor papilar porque son crecimientos o proyecciones en forma de dedo. Es causado por una infección del virus del papiloma humano, en este caso tipo 6 y tipo 11. Estos dos tipos, el 6 y el 11, son BPHs de bajo riesgo. ¿Qué significa esto? Que tienen bajo riesgo a progresar a carcinoma, o sea, a malignidad. Ahora, ¿qué saben ya del virus del papiloma humano? Porque es popular este virus. Así es el mismo que produce cáncer cervicouterino, no más que cuando produce cáncer cervicouterino son los tipos 16 y 18, o sea, tipos de alto riesgo. Entonces, es el mismo virus del que estamos hablando, sin embargo, son diferentes tipos. Ahorita en el papiloma laringio estamos hablando del 6 y el 11. El virus del papiloma humano también produce condiloma genital, verrugas cutáneas, y estos pues también son de bajo riesgo, que es el 1, el 2, el 6 y el 11. Repito, cuando es cáncer cervicuterino es el 16 y el 18. Y ahorita que estamos hablando del papiloma laringio es el 6 y el 11. Los papilomas se pueden desarrollar en cualquier parte del tracto respiratorio. De hecho, esta enfermedad se le conoce como papilomatosis respiratoria, pero le llamamos papiloma laringio porque el 95% de los casos de los papilomas son en laringe. Ahora, en cuanto a epidemiología, esta enfermedad se puede presentar en pediátricos y en adultos. Vamos a empezar primero con los pediátricos. Afecta a masculinos y femeninos por igual. Las lesiones tienden a ser múltiples, o sea, nunca son una lesión. Y puede haber lesiones fuera de la laringe, como en boca, orofaringe, nasofaringe, bronquios, pulmones. Tiende a ser una enfermedad común, es más común que la de adultos y es más severa que la de adultos también. En este caso, el tipo 11 tiende a ser más severo que el tipo 6. El mecanismo de transmisión es por exposición al virus del papiloma humano de una madre infectada durante el periparto. Y de hecho, esto lo vas a sentir ahorita que mencionemos los factores de riesgo. Es un bebé primogénito, una madre. El bebé primogénito es el primero que nace de la madre, una madre de menos de 20 años y por parto vaginal. Aquí es por donde tiene contacto el producto o el primogénito con el BPH de la madre infectada. Si un pediátrico tiene un cuadro clínico de papiloma laringio y tiene más de 5 años, hay que pensar que probablemente este pediátrico fue víctima de abuso sexual, ya que no es la manera clásica en la que se transmite este virus. Ahora, en los adultos tiende a presentarse después de los 30 años, afecta principalmente a hombres, aquí tenemos ya una diferencia, tiende a ser lesiones únicas, o sea, casi siempre es una lesión, otra diferencia, y comparado con la enfermedad pediátrica es menos común y el comportamiento es leve. En este caso, el peor cuadro clínico se lo lleva el tipo 6 del virus del papiloma humano. El mecanismo de transmisión es desconocido, sin embargo se cree que es sexual. Y los factores de riesgo son un mayor número de parejas sexuales durante la vida y alta frecuencia de sexo oral. Ahora, toda esta epidemiología se ha visto afectada y se dice que la incidencia va en decremento gracias a la vacuna cuadrivalente del virus del papiloma humano. Esta vacuna contiene o va en contra, da inmunidad ante los virus 6 y 11, 16 y 18. Y aún así, sigue siendo el tumor benigno laringio más común en pediátricos. Continuamos. El cuadro clínico, ronquera es el síntoma más común y pues esto hace sentido ya que la lesión está en las cuerdas vocales. Disfonía, lo mismo, alteraciones en el timbre de la voz, ya que la lesión está en las cuerdas vocales. Sensación de cuerpo extraño en la garganta, sensación de ahogo o asfixia, tos, disnea, que es dificultad respiratoria, estridor. Y en los pediátricos puede haber llanto débil y retraso en el desarrollo o crecimiento.
El diagnóstico se realiza por laringoscopía directa. Aquí podemos observar de manera directa esos crecimientos verrugosos en forma de coliflor clásicos del virus del papiloma humano y se pueden biopsiar a partir de la laringoscopía directa. Otra manera en la que se puede diagnosticar el papiloma laringio es por broncoscopía. Esta es una técnica de visualización de las vías aéreas bajas, o sea, es para ver tráquea, bronquios y el árbol bronquial. Es un tubo que puede ser rígido o flexible con una luz y una cámara. Este procedimiento se realiza bajo anestesia y también permite la visualización, en este caso de papiloma u otros tumores. También nos ofrece la opción de biopsiar. Otra herramienta que tenemos es la tipificación viral por PCR, por reacción en cadena de la polimerasa. Podemos ver si estas lesiones tienen el virus del VPH y saber qué tipo de virus de VPH es el que está afectando estas lesiones. Y aquí tenemos una imagen de una laringoscopía directa, solo para observar estas lesiones clásicas en forma de coliflor. Y de hecho esta enfermedad es extensa. Aquí tenemos mucha papilomatosis respiratoria. Una vez que tenemos la visualización directa, podemos hacer una biopsia y la biopsia nos reporta la siguiente descripción histológica. Puede haber proyecciones papilares, así como vemos en la imagen de la izquierda. Estas proyecciones en forma de dedo, como mencionábamos, del epitelio escamoso estratificado. Recuerden que el epitelio respiratorio es un epitelio escamoso estratificado, queratinizado, así que pues no nos sorprende que el tumor sea del mismo epitelio. Y lo clásico y bien importante es que va a presentar coilocitos, que son estas células que están señaladas del lado derecho en la imagen B. Son células vacuoladas con un citoplasma claro. Aquí está señalado con una flecha rojita. Importante, es una célula clave en los tumores por virus de papiloma humano. Complicaciones y tratamiento. Dada la localización de este tumor, puede haber obstrucción de la vía aérea, que puede incluso llegar a requerir traqueostomía, como ya hemos hablado en las clases previas. Se debe educar a los padres para detectar datos de dificultad respiratoria. Nuevamente, ya lo hablamos en clases previas. No existe tratamiento curativo, esto es importante. El objetivo del tratamiento es liberar la obstrucción de la vía aérea en caso de que la haya y mejorar la calidad de la voz y facilitar la remisión de la enfermedad. Para esto tenemos diferentes modalidades como la microderribación, que es una forma de cirugía, es la preferida, y entre otras son el láser angiolítico o CO2 y la crioterapia. Posterior a esto tiende a utilizarse el cidofovir intralesionar, que es una inyección de este medicamento antiviral en el sitio de resección. La idea de esto es que se reduzca el intervalo entre resecciones y además que disminuya o alente el crecimiento de los papilomas. Sin embargo, específicamente el cidofovir intralesionar se reserva para pacientes con enfermedad moderada a severa. Por último, o una segunda línea, es el interferón. Este casi no se utiliza ya, pero está indicado en pacientes con enfermedad refractaria severa, o sea, enfermedad que no esté respondiendo a los primeros tratamientos. Digamos que el paciente les está recibiendo sus microdebridaciones, su cidofovir intralesional y aún así la progresión de la enfermedad sigue como si no hubiera intervención terapéutica. A estos pacientes se les agrega el interferón. Y por último, aunque la vacuna cuadrivalente idealmente se debe de poner de manera preventiva para que los pacientes no tengan infecciones por virus del VPH, y en este caso pues lo padre de la vacuna cuadrivalente es que te evita cáncer cervicuterino, en el caso de los hombres cáncer anorectal, verrugas genitales, verrugas cutáneas y también papiloma laringio o verrugas respiratorias. Incluso también en pacientes que ya tienen el VPH parece ser que está mejorando el curso de la enfermedad. Propone aumentar también el intervalo entre resecciones, o sea que se disminuya qué tan cerca vaya a requerir microdebridaciones estos pacientes y también disminuir el número de procedimientos. Y por último, ya para terminar esta sección de patología laringia, tenemos el carcinoma laringio. Ahora, carcinoma, recuerden que es una nomenclatura
para tumores malignos. Este es el tumor maligno del epitelio escamoso de las cuerdas vocales. Factor de riesgo. ¿Cuál creen que sea el factor de riesgo más común y más popular para un tumor laringio? Tabaquismo, así es el factor de riesgo más importante para carcinoma laringio. Casi siempre convocuates con el alcohol. De hecho, parece ser que no hay asociación aún con el alcohol únicamente, pero cuando se combina con el tabaco, parece ser que tiene un efecto sinérgico. Sexo masculino también es un factor de riesgo. La edad avanzada también es un factor de riesgo. Infección por VPH. Y aquí vamos a hacer un recordatorio. Si bien el tema anterior que vimos del papiloma laringio es causado por virus del papiloma humano de bajo riesgo, que son el 6 y el 11, se llaman de bajo riesgo, no de nulo riesgo o de cero riesgo. ¿Qué significa? Que el riesgo es bajo para producir tumores malignos o carcinomas, sin embargo, no es nulo, ¿ok? No es cero. Sí puede llegar a producirlo, pero va a ser rarísimo. En cuanto a la fisiopatología, la manera más sencilla de explicar el cáncer laringio o el carcinoma laringio es pensar en las funciones que cumplía la laringe y que las deja de cumplir. Entonces, para eso vamos a recordar qué funciones tenía la laringe. A ver cuáles eran. Me las pueden nombrar, me las pueden enlistar. Así es, mantener la vía aérea abierta. ¿Qué más? La fonación, la deglución. Excelente. Entonces, prácticamente el cuadro clínico se va a dar por este compromiso de las funciones laringeas. Recuerden que la estructura dicta la función y un tumor modifica la arquitectura de la estructura. Va a modificar la arquitectura laringea y por eso va a comprometer estas funciones. Va a haber disfunción. Además, también protege a los pulmones de sólidos, líquidos y gases. Y entre otras, que es interesante platicarle en clase, es que también permite el apalancamiento al cerrar la glotis durante la maniobra de Valsalva. Y esto aumenta la fuerza en la parte superior del cuerpo y facilita la defecación. Algo que puede ser importante mencionar. En cuanto al cuadro clínico, está caracterizado por disfonía y afonía. O sea, puede haber alteraciones del timbre de la voz a tal grado que sea nulo, a tal grado de que puede llegar a la afonía. Ronquera también es un síntoma común. Puede haber disnea, tos y estridor en enfermedad avanzada, disfagia y aspiración cuando el mecanismo de la deglución esté alterado. Puede haber otalgia, halitosis, caquexia. Otalgia, nomás para definirlo, es el dolor de los oídos. Halitosis es un aliento desagradable. Y caquexia es un síndrome caracterizado por pérdida de peso, fatiga, debilidad, desnutrición. Y la caquexia, de una vez, como premisa general, prácticamente la tienen todos los tumores malignos. ¿Okay? Es un comportamiento clásico en los tumores malignos. De hecho, casi siempre los pacientes cuando se diagnostican ya con cáncer, los vas a ver con este síndrome caquéctico, los vas a ver con pérdida de peso, los vas a ver con deterioro, debilidad, fatiga, datos de desnutrición, etc. En el diagnóstico nuevamente es la laringoscopía directa, donde podemos biopsiar para poder ver cómo se encuentra la anatomía macro y microscópica. Y también podemos hacer estudios de imagen como la tomografía computada y la imagen por resonancia magnética. Esto específicamente para evaluar la extensión tumoral y posible invasión de tejidos adyacentes. A continuación tenemos las imágenes histológicas. El reporte de biopsia va a reportar lo siguiente: atipia celular severa en el epitelio escamoso con mitosis anormal, pleomorfismo y núcleos irregulares. Recuerden que el pleomorfismo son, cuando decimos pleomorfismo celular, son células que tienen diferente forma, diferente tamaño, diferente organización. Y aquí podemos ver en la izquierda, donde el aumento es más o menos como 100x, se alcanza a ver que hay pleomorfismo celular. Y luego a la derecha, ya que hacemos el zoom como a 400x, podemos ver que las células son bien diferentes entre ellas. Hay grados de mitosis anormal, hay núcleos irregulares, etc. Y el espectro, solo para mencionarlo, puede ir desde hiperplasia, displasia leve a grave, hasta carcinoma in situ o carcinoma de células escamosas invasivo.
Ya para finalizar, el tratamiento y el pronóstico. Normalmente las modalidades de tratamiento puede ser una o puede ser una combinación de las siguientes terapias. Quirúrgica. Todavía hace unos años seguía siendo el estándar de oro la laringectomía, ya sea parcial o total, más que nada para la enfermedad avanzada. Y últimamente se ha estado realizando más la terapia multimodal, o sea que combine la cirugía con la radioterapia y o con la quimioterapia. Quimioterapia se prácticamente radica con ciclos de cisplatino. Este es un anticáncer muy común, se utiliza mucho para diferentes tipos de cáncer. Y cabe mencionar también que estas terapias, claro, son por equipo especializado. Esta no es una enfermedad que la va a tratar un médico general, la va a tratar un equipo de oncólogo, otorrinolaringólogo, anestesiólogo, etcétera. Y la enfermedad avanzada, el tratamiento puede ser únicamente paliativo, o sea, para mejorar la calidad de vida. Por último, el pronóstico depende de la estadificación y el pronóstico siempre se realiza cuando hablamos de malignidades en una tasa de supervivencia a los 5 años. Y nomás para ponernos en panorama, el estadio 1, o sea, el estado temprano, tiene una tasa de supervivencia del 90% a 5 años. Estadio 2, 74, estadio 3, 56 y estadio 4, 44%. Entonces, como premisa general, no nos vamos a meter a la estadificación porque la estadificación son temas muy específicos para cada tumor. O sea, cada tumor, cada carcinoma tiene su sistema de estadificación. Entonces, ahorita nomás para fines generales, la idea es que se entienda como el estadio temprano versus o comparado con el estadio final tiende a tener un peor pronóstico mientras más haya avanzado y haya progresado la enfermedad. Y con esto concluimos la sección de patología laringea. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias.